Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirles vida de los santos. Hoy le voy a compartir la historia de amor de San José María Escrivá, fundador en el año 1975. Vamos a pedirle a San José María Escrivá que interceda por nosotros, por todo lo que estamos viviendo. Le invito a que usted le exprese lo que usted necesita. Yo sé lo que necesito y le pido mi salud. Vamos a leer esta historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José María Escrivá es uno de los más populares fundadores y apóstoles del siglo XX. Nació en Barbastro, Aragón, España, de un hombre sumamente creyente y ejemplar, y fundó en 1928 una de las asociaciones apostólicas más fuertes del mundo, el Opus Dei. Desde muy pequeño tuvo una gran cualidad: su espíritu de servicio a los demás. Parecía que su oficio más agradable era poder ser útil a los demás en todo lo que fuera posible ayudarles. La frase de Jesús que más le impresionaba era esta: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en redención de muchos. Y le impresionaba el meditar que Jesús, desde su nacimiento en el pesebre hasta su muerte en la cruz, no tuvo otro fin que el de dar gloria al Padre, Dios, y hacer el mayor bien a las criaturas humanas. Y Él se propuso emplear también todas sus cualidades al servicio de Dios y de las personas humanas. José María se propuso pues imitar el espíritu de servicio de Jesús y dedicar su vida entera a lograr hacer el mayor bien posible a toda clase de gente. Después de obtener su doctorado en la universidad, fue ordenado sacerdote en el año 1925 y se dedicó al apostolado con todas las fuerzas de su alma, teniendo como lema aquella frase de la Sagrada Biblia: el sacerdote está constituido a favor de los hombres. Su madre, doña Dolores, le había enseñado una frase que ella repitió muchas veces y que a él le fue muy útil en el apostolado: para lo único que hay que tener vergüenza es para pecar. Así que al joven sacerdote no le dio jamás vergüenza hablar de Cristo y de su mensaje en todas partes y ante toda clase de personas. Y esto mismo enseñó con la palabra y el ejemplo a sus millares de discípulos de todo el mundo. Cuando Dios encamina a una persona hacia una gran obra, le concede todas las cualidades necesarias para desempeñar bien el oficio que le ha encomendado. Al padre Escrivá le concedió un espíritu sumamente alegre y jovial que le ganaba la simpatía a todos los ambientes, una alegría que contagiaba a los demás que lo escuchaban. Lo dotó también la divina providencia de un corazón sumamente generoso para amar a todos. Uno de sus socios, que lo acompañó por muchos años, declaró: me consta que jamás Monseñor Escrivá se sintió enemigo de nadie, quiso bien a todos y lo seguía queriendo aún después de que lo trataban mal. Su única moneda de cambio con quienes se dedicaban a atacarlo era rezar por ellos. José María fue un instrumento en las manos de Dios, por medio del cual la Iglesia Católica logró conseguir líderes apostólicos en todos los continentes y empezó nuevas obras de apostolado en muchas naciones, pero él siempre se consideraba un simple instrumento en las manos de Dios. Ninguno de sus triunfos apostólicos los atribuía a sus cualidades o a sus esfuerzos personales, sino todo solamente a la bendición de Dios. Recordaba la famosa frase del libro de los Proverbios:
Lo que nos produce éxitos es la bendición de Dios. Nuestros afanes no le añaden nada. Sabía que cuando mejor preparado está el instrumento, por ejemplo, el pincel, con el cual le agradaba mucho compararse, mejor saldrá la obra del artista. Por eso trataba de prepararse lo mejor posible, siempre, pero también estaba convencido de que sin la acción del artista, que siempre en el apostolado es Dios, el instrumento nada logra conseguir por sí mismo. Pero la humildad de San José María Escriba no era un apocamiento, un creerse sin valor o un inútil sin cualidades, porque eso sería mentira. La humildad es la verdad. Su humildad no era uno no atreverse a proponer nuevas iniciativas o dejar de exigir derechos que son deberes. Era un estar convencido de que se es incapaz de realizar nada valioso sin la bendición de Dios, pero a la vez una convicción de que entre más preparado y calificado esté el apóstol, mayores éxitos podrán obtener si confían plenamente en la ayuda divina. Siendo muy joven, en Logroño, en pleno y terrible invierno, vio sobre la nieve las huellas de unos pies de un religioso capuchino que por amor a Dios y por salvar almas andaba descalzo sobre ese hielo tan temible, y José María se preguntó: todo esto hacen los demás, ¿y yo qué voy a hacer por Cristo y por las almas? Desde entonces se propuso gastarse y desgastarse por hacer amar más a Dios y por conseguir salvar almas. El 2 de octubre de 1928, José María sintió que Dios le iluminaba una idea maravillosa. Durante unos ejercicios espirituales, fundar una asociación en la cual cada persona, siguiendo sus labores ordinarias en el mundo, se dedicara a conseguir la santidad y a propagar el reino de Cristo, y fundó entonces la famosa organización llamada Opus Dei, obra de Dios, que ahora está extendida por todos los países del mundo. Su lema era la frase de San Pablo: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. El famoso fundador repetía: el creyente, ya sea barrendero o gerente, ya sea pobre o rico, sabio, ignorante, conseguirá su santificación y un gran puesto en el cielo, si todo lo que tiene que hacer lo hace por amor a Dios y con todo el esmero que le sea posible. En el oficio de Dios no hay oficios de poca categoría, todos son de gran categoría si se hacen por amor a nuestro Señor. En el año 1928 hasta su muerte, en 1975, José María Escriba dedicó todas sus energías y sus grandes cualidades y todo su tiempo a extender y a perfeccionar la obra maravillosa que Dios le había encomendado, el Opus Dei, una asociación para llevar hacia la santidad a las personas, pero permaneciendo cada cual en su propia profesión y oficio. Fue beatificado por San Juan Pablo II en Roma el 7 de mayo de 1992. Escribió Monseñor Escriba un libro pequeño pero hermosísimo que ha influido en millones de personas en el mundo entero. Se llama Camino. Son 1000 pensamientos numerados acerca de los temas más importantes para conseguir la santidad. Su estilo es simpático, impactante, incisivo y muy agradable, y como antes de escribir rezó mucho por lo que iba a redactar, las frases del libro Camino llegan hasta el corazón de sus lectores y lo conmueven profundamente. He aquí algunos de esos pensamientos cortos de su libro Camino. Acostúmbrate a decir no a lo que es malo, que no puedes hacer más, ¿no será que no puedes hacer menos? Virtud sin orden, ¿y a eso llamas virtud? Qué hermoso es desgastar la vida por Dios y por los demás. Tu mayor enemigo es tu egoísmo. Si no te dominas a ti mismo,
aunque seas poderoso, eres poca cosa. Al que puede ser sabio, no se le perdona que no lo sea. Tu orgullo, ¿de qué te sirve? Dios le concedió la gracia de ser muy simpático para los universitarios, para los profesionales y para los de las clases dirigentes. Y él empleó este don tan especial para conseguir que muchísimos líderes de diversos países aprovecharan sus notables influencias en los demás para llevar los mensajes de la Iglesia Católica y extender así nuestra santa religión. La simpatía personal del padre Escriba le atraía amigos en todas las naciones a donde llegaba, y muchos de ellos ocupan ahora puestos influyentes para gloria de Dios. El 6 de octubre de 2002, más de 40,000 personas asisten en la Plaza de San Pedro a la canonización de José María Escriba. En la homilía, Juan Pablo II señaló que el nuevo santo comprendió más claramente que la misión de los bautizados consiste en elevar la cruz de Cristo sobre toda realidad humana, y sintió surgir de su interior la apasionante llamada a evangelizar todos los ambientes. El Papa animó a los peregrinos llegados desde los 5 continentes a seguir sus huellas, difundir en la sociedad, sin distinción de raza, clase, cultura o edad, la conciencia de que todos estamos llamados a la santidad, esforzados por ser santos vosotros mismos, en primer lugar, cultivando un estilo evangélico de humildad y servicio, de abandono en la providencia y de escucha constante de la voz del Espíritu. Padre José María, pídele a Dios que sigamos tu ejemplo y tus enseñanzas. Así es, que sigamos su ejemplo y su enseñanza. Este santo, hermanos, como usted pudo escuchar, él se preocupó para que se llegara a la santidad. Esa era su meta. Como dice aquí, es vuestro deseo de Dios que todos seamos santos. Y es que esto, hermanos, es verdad. Nuestro buen Padre quiere que todos seamos santos. Y tenemos que esforzarnos por ser santos todos los días. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y hacer lo que Él nos permite. Obviamente, como dice aquí, Él es el que hace todo. Nosotros tenemos que prepararnos, obviamente, no porque Él lo haga todo, ya no vamos a hacer nada nosotros. Por ejemplo, mi Dios hace todo en mí. No por eso yo no voy a estudiar la palabra, tengo que leerla, tengo que pedirle su gracia, para que Él me dé su gracia para poder compartir. Tengo que leer la historia del santo para poderla leer cuando esté al aire con ustedes. Entonces, yo tengo que poner de mi parte, pero todo lo hace Dios, todo es obra de Dios. Y este santo lo entendió perfectamente, que nosotros somos los instrumentos de la gracia de Dios y que nosotros en lo que hacemos en nuestra casa, nuestros deberes que hacemos en el trabajo, ahí podemos llegar a la santidad. Hay una asociación de personas que trabajan en la iglesia que se llama el Opus Dei, que este santo Dios le regaló esta gracia de fundar esta asociación, que son personas que viven en su casa pero trabajan para servir a nuestro Dios. Dedican su vida a gastarla para que otras almas conozcan a Dios. En lo que estamos haciendo, si todo lo hacemos con amor, como dice aquí, ahí vamos a llegar a la santidad. Todo lo que hagamos aquí en la tierra, tendremos nuestra recompensa. Y en el cielo no vamos por puestos, porque yo hice esto, yo voy a merecer esto. No, simplemente llegaremos a la casa del Padre, porque a los ojos de Dios todos somos igual. No importa que yo sea el barrendero, que yo sea la que limpio, que yo sea la que cocino, no importa. Para Dios todos somos iguales y esa casa nos espera a todos. Que Dios les bendiga y que San José María Escriba ruegue por nosotros para que nazca un gran deseo de santidad en nuestros corazones. Que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden su caminar en todo momento. Bendiciones.